saludo con muchísimo gusto a Javier Garza, periodista, colaborador amigo de este espacio siempre. Querido Javier, pues este asunto del Infonavit y las declaraciones del senador por Morena Alejandro Murat, quien publicó un video donde dice fija una postura sobre el futuro de este instituto que dirigió por 3 años, entre 2012 y 2015, ante los señalamientos de corrupción que esta semana hizo el actual director del instituto, Octavio Romero. Sí, ¿qué tal, Como mi querido? director, siempre trabajé apegado a la ley y guiado por los principios de honestidad, transparencia y buen gobierno. Fue la gestión de mi sucesor en el instituto, David Penchina, la que realizó un pago indebido e inexplicable por 5,000 millones de pesos. Esa ilegalidad fue sancionada por la Fiscalía General de la República y fueron aprehendidos el secretario general y el subdirector jurídico de esa administración. Cualquier anomalía que fue detectada tuvo la sanción correspondiente. Perdón, querido Javier, escuchabas ahí las declaraciones de Alejandro Murat, te leía escribiendo sobre el asunto. Cuéntanos. Bueno, lo que pasa es que Murat nada más se refiere a ese caso de 5,000 millones de pesos, pero omite todo lo demás que Octavio Romero y la presidenta Sheinbaum describieron en la mañanera del miércoles, ¿no? Es decir, ese entramado, no esa red que describieron de notarios, de funcionarios del Infonavit, de peritos que estuvieron pues vendiendo o dando varios créditos por la misma casa, no se construyó nada más en un par de años. O sea, estas corruptelas, y ellos mismos lo dijeron, ¿no? Tenían años dándose y obviamente estaban ocurriendo también en la gestión de Alejandro Murat. Entonces, claro que él se iba a enfocar en el futuro, ¿no? Porque pues está mucho más limitado para hablar del pasado, ¿no? Y del pasado solamente refirió ese caso de la administración que le siguió a él cuando él se fue de candidato a gobernador de Oaxaca por el PRI. Entonces, pues queda de ver, me parece, Murat, algunas explicaciones, porque pues esos son los dos, digamos, lagunas que tenía la presentación de la mañanera, ¿no? Una es, pues el hecho de que uno de los funcionarios que estaban dirigiendo el Infonavit en los tiempos en los que estaban describiendo todas esas tranzas, ahora está en Morena, y creo que también la otra que es mayor, Enrique, es ¿por qué en los 6 años del gobierno del presidente López Obrador no hicieron nada, ¿no? O sea, la anterior administración nunca reveló que existieran estas irregularidades o estas corruptelas en el Infonavit, salvo el caso que refiere Alejandro Murat, ¿no? De la denuncia por esos 5,000 millones de pesos, pero todo el entramado, por ejemplo, de las casas que se estaban escriturando, que se estaban dando, por las que se estaban dando créditos varias veces, no se persiguieron en la anterior administración. Son casos que Sheinbaum estaba presentando poco para justificar, obviamente, la reforma del Infonavit, pero omitiendo por qué hasta ahorita. Claro, y sobre todo llama la atención, pues, que desde la ahora dirección de Infonavit, Octavio Romero, haga señalamientos hacia el pasado y que se ponga rápidamente el saco a Alejandro Murat. No, sin duda, era inevitable que lo hiciera, porque ya se estaban apuntando los dedos. Bueno, a ver, uno de los directores del Infonavit en la época en la que se estaban refiriendo, ahorita está en Morena, pues fue uno de los primeros cuestionamientos que se hicieron. Pero aún así, creo que lo que dice Octavio Romero, si tiene razón al decir que los comités de auditoría, de transparencia y de vigilancia que ahora se pretenden reformar no hicieron nada en su momento. Eso es cierto, pero también es cierto que la dirección del instituto actuó solamente en unos cuantos casos, pero no en toda la red de corrupción. El caso al que se refiere Alejandro Murat, creo que es el que involucra una empresa que se llama Telra Realty, a la que se le dieron un contrato de 100 millones de pesos que no cumplió, y que en lugar de penalizarlo se le dio una indemnización de 5,000 millones de pesos. Ese es el caso al que se está refiriendo, pero ese no es el único caso al que se describió en la mañanera, y esos vienen de más atrás y obviamente involucran una parte de la gestión de Alejandro Murat al frente del Infonavit. Javier, te saluda Paco Almaraz.
Estos casos que mencionas que los comités no hicieron nada al respecto, en un futuro ya, o sea, no es que no vayan a hacer nada al respecto, va a ser que no van a poder hacer nada al respecto, ¿verdad? Con los cambios que vienen. Bueno, se supone que tendrían que ser capaces, ¿no? Porque a final de cuentas los comités siguen existiendo supuestamente para vigilar cómo se están utilizando los recursos de los trabajadores en el Infonavit. Más bien, estábamos hablando de dos cosas distintas, ¿no? Por la justificación para reformar esos comités, es decir, es que los comités hasta ahorita no han funcionado. Sí es en parte cierto que no han funcionado, pero también es cierto que no los han hecho funcionar, ¿no? Sí es cierto que la representación de patrones y de sindicatos en esos comités no ha sido efectiva, ¿no? Como vigilancia o como contrapeso o como supervisión del manejo del dinero del instituto, pero eso no significa que sea una razón para quitarlos y darle todo el poder al gobierno, en donde ya eliminas los contrapesos también para otras cosas, ¿no? Como sería tomar el dinero del fondo de los trabajadores para financiar esta nueva misión que se le está dando al Infonavit, ¿no? Que es la de constructora. Esa parte de la reforma, que en cierto sentido ha sido bienvenida por muchos que han dicho que está bien que el Infonavit construya casas para que no dependa en muchos casos de la rapacidad de los constructores, pero entonces tendría que tener muchísimos más candados y muchos más contrapesos que vigilaran cómo se van a financiar esas construcciones que ahora pretende hacer el Infonavit y cuidar que no se haga con dinero sacado del ahorro de los trabajadores. Pues sí, sobre todo cuando la manera en la que personajes como el propio Octavio Romero han operado en términos de administración y finanzas, pues genera por lo menos preocupación, voy a decirlo, ¿no? O sea, ahí hoy vimos en Ciudad del Carmen una marcha de proveedores de Pemex a los que se les deben miles de millones de pesos, una empresa quebrada, su peor gestión en una larga historia de malas gestiones, y ahora ese personaje es el que te dicen, y él va a tener acceso a 2 billones de pesos, pero no se preocupen, los va a usar bien. Exacto, ese pedir confianza es lo que, pues digamos que ahorita no existe mucha credibilidad como para hacerlo, porque a final de cuentas lo que está pasando con el Infonavit sigue un poco el mismo patrón de lo que vimos con los organismos autónomos, ¿no? Que decir, es que los organismos autónomos son corruptos. Bueno, si son corruptos, no necesariamente la solución es desaparecerlos, es reformarlos para que eliminar esa corrupción, pero hasta ahorita la parte en donde han funcionado, esa habría que dejarla, porque el Infonavit ha funcionado en muchos casos, ¿no? El Infonavit pues, obviamente ha logrado darle casas a millones de mexicanos. Esa no es la parte, digamos, que se necesitaría reformar, sino más bien cómo le pones candados a las nuevas maneras en las que el gobierno ahora pretenderá administrar el dinero del instituto, y decir nada más confíen en nosotros porque no va a pasar nada, pues digamos que ahora no es suficiente. No lo es. Y las cuentas no le salen al nuevo director del Infonavit porque dijo 1,400 casas se vendieron 12,000 veces. Eso significa que las casas se vendieron 4 veces cada una. No, señor, se vendieron 8 veces. Sí. Era ahí como que una danza de los números. Creo que eran 1,000 y pico de casas con créditos por 12,000 millones de pesos, pero se confundió ahí un poco con las cifras, mezcló peras y manzanas. A ver, nadie duda que el Infonavit es un nido de corrupción, ¿no? Eso se ha señalado desde hace mucho tiempo. Sí. Aquí lo importante es porque no se había hecho nada al respecto en todo el entramado que se describió, no nada más en algunos casos aislados. Pues sí, es justo esa la pregunta. Querido Javier Garza, como siempre un gusto platicar contigo. Te mandamos un muy fuerte abrazo. Igualmente, Enrique, Paco, muchas gracias. Igualmente, nos vemos. Bueno, pues ahí está el tema, ¿no? Y los desencuentros empiezan a verse en distintos sectores de esto que conocemos como Morena, ¿no? Porque el botín es enorme, 2.4 billones de pesos, y habrá que ver quiénes están a cargo de esas nuevas constructoras. Y esta idea que esta semana reproducía Jorge Cepeda Patterson, entre otros, ¿no? ¿Cuánta cabida le puedes dar a personajes que no son de Morena y que no son exactamente lo que proyecta ser el movimiento? Hacemos una pausa, volvemos en tiempo real.